La Cancillería Nacional, como nunca, es hoy fuente de informaciones que son de vital importancia para la República. Mientras tanto, Paraguay debe lidiar y comprometerse con temas cada vez más variopintos en el escenario regional y mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Pero estamos muy bien, Benjamín. Qué bueno. Muy Perfecto. bien. Bien ganados ayer. Bien ganado. No nos podemos quejar. Así Sufrimos que un chiqui el primer tiempo, pero fuera de eso, sí. Pero bueno, buen resultado. ahora mismo vamos al reconocimiento de campo. Desde colaborar con su gestión para obtener las ansiadas vacunas, hasta poner en marcha el proceso de revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, tal es el amplio espectro de responsabilidades que hoy recae sobre la Cancillería, con especial énfasis en lo segundo, de máximo interés para el Estado paraguayo. Uno de sus capítulos más importantes, la tarifa, ya negociarán las autoridades de la binacional entre agosto y septiembre próximo. Pero, como ya aconteció en al menos una oportunidad, los altos funcionarios paraguayos no informan a la sociedad la postura que defenderán ante sus pares del vecino país, quienes se frotan las manos ante el inminente desplome del costo de la energía que solo beneficiará al Brasil. Bien, un tema apasionante para dialogar en el transcurso de esta noche con un invitado bastante apropiado. Efectivamente, uno de sus principales protagonistas, lo vamos a tener como principal protagonista en este tema, es una persona muy conocida, no obstante, esta es su ficha. Euclides Acevedo, abogado y político paraguayo, fue diputado y luego senador. Llegó a ser embajador extraordinario y plenipotenciario del Paraguay ante el Reino de España y el Reino de Marruecos. Se desempeñó como ministro de Industria y Comercio, ministro del Interior y actual canciller nacional. Don Euclides, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, mi querido Augusto. Buenas noches, Benjamín. Muy buenas noches. La verdad que en vez de sentarme aquí debería estar de pie con los ojos vendados y un stand de tiro. No. Pero bueno, Somos No, chicos como buenos. dicen en estos tiempos vacunatorios, no va a doler. no va a doler. No va a doler. Yo no me creo mucho porque esto de fuego cruzado no te permite escapar. La única forma saludable de no escapar es estar en una biblioteca. Como dice Pérez Reverte, Sí, señor. si el niño está en una biblioteca no tiene escapatoria. Un lugar Además, no poco muchos van a ir a frecuentado. buscarlo ahí. Exacto. Gracias por la invitación. No, por gracias favor, a vos por venir. favor. Euclides, tenemos muchos temas. En poco tiempo vamos a ver cómo los condensamos. Está el tema de las vacunas, de Itaipú, el tema regional que planteaba Augusto, una situación compleja a nivel internacional. Arranquemos por lo primero que genera mucha ansiedad en la población. ¿Cuál es el rol de la Cancillería en el tema vacunas? Gestionar donaciones, gestionar adquisiciones. ¿Hasta dónde va el papel de la Cancillería? El presidente de la República, cuando me encargó la gestión de la Cancillería, me dijo, 3 cosas tenés que abordar. La salud, le hace la pandemia, que ya lo hice de alguna manera con otro ropaje como ministro del Interior. En segundo lugar, la revisión del anexo C y tercero, la reactivación económica. En cuanto a lo primero, y más de una vez ante ustedes me autodefiní como una suerte de ayudante de campo del ministro de Salud. En realidad el rol es difuso, aunque atractivo. Es ilimitado y al mismo tiempo frustrante. ¿Qué es lo que hace la Cancillería? La Cancillería, en términos conceptuales, lo que analiza es la viabilidad diplomática y la viabilidad jurídica de los contratos que tiene el Ministerio de Salud
con un laboratorio o el laboratorio al servicio del Estado con quien se pacta, se contrata o se negocia. Pero en los últimos tiempos, prácticamente nuestra labor fue mucho más allá, cual es gestionar a través de nuestras embajadas o a través de nuestros contactos personales, encontrar quién nos puede vender, quién puede hacer un trueque o quién nos puede regalar. Y ahí donde la cosa se vuelve bastante difusa porque el código del contrato, el código comercial no es claro y encima hay mucho ruido, mucha interferencia de los brokers y gestores que vienen. El Ministerio de Salud tiene más de 97 ofertas, de las cuales creo que se han cristalizado 2 o 3, no más. Y resulta frustrante cuando de repente uno contrata y no se cumplen los contratos, por razones inexplicables o por esa especie de enigma contractual que se llama la cláusula de confidencialidad. Todo el mundo lo dice, no entendéis, incluido yo, porque esa cláusula de confidencialidad no me permite a mí acceder al contrato. Siempre canciller de ahí la doña contratada ayer. Bueno, entonces tenemos la experiencia frustrante de la India y de Rusia, en el sentido de que hemos comprado 2 millones de dosis y no nos llegan. No nos llegan porque hay un índice de contagio elevadísimo en la India y un número de fallecidos y por supuesto la exposición del gobierno ante la oposición y su prensa que no le permite la exportación de las vacunas, como si nosotros no tuviéramos el mismo problema de muerte y de necesidad. Y Rusia, que a quien pagamos y nos envía a cuentagotas, a pesar de la promesa que probablemente para fines de julio tendremos el contrato cumplido. Pero yo al comienzo tenía una especie de síndrome de Reyes Magos. Ahora la vacuna. Y nada, llegué a la conclusión de que el pasto y el agua que puse en la vereda de mi casa no lo llevó ni el camello ni el perro que pasó por ahí. Y ahora me volví un escéptico. Ni siquiera estoy en la categoría de Santo Tomás en el sentido de tener que meter el dedo para saber si hay una herida, sino que un escepticismo casi pasado a una especie de agnosticismo de salud pública. Pero forma parte del ejercicio de la política que es hoy día tan degradada por la crisis de representación y probablemente por la ausencia de liderazgos, la decadencia de este sistema de partidos políticos. Entonces, para responder la pregunta, ¿hasta dónde es el límite de mi gestión? Y es como el gobierno de el Magno, que tenía... De Alejandro. Su horizonte era su frontera. Y bueno, macedonio se murió tan temprano que no pudo recorrer todo su territorio. O Cañice y la territorio antes. Pero bueno, finalmente el hombre de Estado se expone a este tipo de frustraciones. Es una experiencia inédita además. Ministro, sin perjuicio de volver a este tema, quiero avanzar sobre la cuestión de la negociación con Brasil con una pregunta eminentemente política, nada técnica, que tiene que ver con un presupuesto que se hace la gente, que es bastante parecido al futbolístico, ¿verdad? Creemos que Brasil puede ganarnos, ¿verdad? Porque es más grande, porque tiene más volumen, por esa lógica de asimetrías. ¿Qué nos dice el canciller nacional al respecto de cómo se está preparando Paraguay para esa negociación? Siguiendo tu comparación, que siempre es más didáctica para un pueblo que entiende más de fútbol que de literatura o matemática, yo creo que hay que hacer lo contrario a lo que solemos hacer con Brasil. Estar a la expectativa, frenarlo y esperar el contragolpe. No, yo soy de la tesis de Aurelio González. Centro, cabeza, gol, chute.
O sea, yo creo que nosotros tenemos que recuperar nuestra convicción del éxito y en ese aspecto tenemos que ser audaces. Por eso a veces yo quiero distanciarme de la discusión técnica y quedarme en el ambiente estrictamente de la negociación política. En el sentido de decirle, mira, somos socios paritarios, hagamos lo que nos convenga a los dos. Y a los dos nos conviene que Itaipú sea una fuente de desarrollo, no entre nosotros dos, sino que a toda la región. Por eso yo creo que, independientemente de los cálculos técnicos, en el fondo esto va a ser una negociación política. Lo que no quiero es que las altas partes contratantes se dediquen de repente a negociar lo que corresponde al consejo, al directorio de Itaipú y la ANDE. Va a meter en cosas que normalmente no me competen. Pero acá tenemos la costumbre de que, haciendo otra vez el cálculo de la comparación deportiva, aquí nosotros creemos de repente, en este caso de Itaipú, que el director técnico tiene que ser al mismo tiempo centro delantero, aguatero, arquero y hincha. Y no es así, no debe ser así. Las negociaciones hoy día forman parte de las ciencias políticas. Es toda una asignatura. Hay escuelas de negociación. Entonces hay códigos que hay que respetar y hay que cumplir. Y la mejor manera de negociar es acercarse al negociador, conocer, no digo yo sus debilidades, pero conocer sus vulnerabilidades para que pueda entender lo que vos querés y a partir de ahí buscar el acuerdo. En este caso particular, y sí, por eso es que a veces me irrita cuando dicen agenda clandestina, agenda oculta. Va epiculareño, mita va. No hay nada que ocultar. Claro, depende también de la capacidad. Porque si comunicas mal, mi querido Benjamín, aparece como que fuera todo oculto. Pero entonces la gente te condena, pero tenemos un problema en ese tema, o varios problemas, porque Cancillería va a entrar a negociar próximamente algo que se va a tener que definir en el 2023. Sin embargo, hay un capítulo que es de mucho interés para nuestro país, que es el de la tarifa, que probablemente, si seguimos así como hasta ahora, cuando te toca el turno de negociar, esa tarifa va a estar por el piso. ¿Por qué lo digo? Ahora, entre agosto y septiembre, tienen que definir el precio en la binacional, las autoridades de ambas márgenes. Nosotros le consultamos al director general paraguayo cuál es la posición de Paraguay y nos dijo que por razones esta, aquello y lo otro, el fantasma del secretismo está nuevamente entre nosotros. De muy malos antecedentes, por cierto, nos remite al tema del acta bilateral y todo aquello que conocemos. ¿Por qué cuerno tiene que ser secreto algo que es de tanto interés para el país y algo tan elemental como discutir tema tarifa o utilizar esa gran diferencia monetaria que va a haber cuando se paga la deuda el año que viene para hacer obras complementarias? ¿Cuál es el problema en divulgar cuál es la postura paraguaya? No, yo soy partidario en primer lugar que acá no tiene que haber ningún secreto, ninguna estrategia. Por otra parte, aunque la ocultes, la DIN ya sabe lo que vos querés. Entonces, Manapico de ñomita. Entonces, a mí me parece mucho más productivo compartir, discutir, esperar. Pero este asunto de momento es una cuestión que la ANDE e Itaipú, sus técnicos, tienen que definir de acuerdo a los elementos que tienen y la información que tienen, qué es lo que tiene que hacer, y en base a eso nosotros ir a buscar la negociación. No sé quiénes van a ser los negociadores, porque al final somos los últimos, le hace presidencia o cancillería. No sé si por entonces yo estaré ahí, porque en este país nunca se sabe hasta cuándo uno está. Y nunca se sabe por qué está y a veces menos por qué se va. Entonces, yo creo que acá no hay nada que ocultar, Benjamín. La estrategia. El secretismo ha desaparecido hace mucho tiempo, sobre todo en cuestiones de Estado en materia de negociación. En materia de seguridad es otra cosa. Allí el secreto es importante. Pero en estas cosas, el secretismo a que vos te estás refiriendo y tiene pésimos antecedentes, casi se asimila a la clandestinidad, que siempre es sinónimo. Genera todo tipo de desconfianza. ¿no? Claro. Canciller, cuando te reunís con la gente que maneja los enchufes y los transformadores en las binacionales,
¿Qué le transmitís en términos de qué es lo que quiere Paraguay al término de esta negociación? Lo que yo le transmito en primer lugar a los que son técnicos y a los que saben, lo que yo les digo es, en primer lugar, que me enseñen. Pues teóricamente yo tengo que salir a ser el vocero. ¿Cómo voy a ser vocero de algo que no entiendo? Entonces lo primero que pido es que me enseñen. En segundo lugar, que no me mientan. Y en tercer lugar, que salgan a hablar conmigo. Por lo tanto, creo que en este momento estamos en la posición de acopio de informaciones, conocimiento de lo que querría o quiere nuestro contendor en la negociación, y a partir de allí empezar a construir lo que nosotros queremos y defender con rigor, defender con, sobre todo, sin complejos de inferioridad, porque nosotros podemos también imponer como ellos quieren imponer. Por eso es que a mí me resulta poco productivo eso, vamos a ocultar nuestras estrategias. Pero en 30 segundos podremos ir a la pausa, Euclides, y después cambiaremos de tema. A veces hay que sustituir la diplomacia y a veces incluso los buenos modales para, qué sé yo, por los guantes, lo que sea, porque algo hay que hacer para que se abandone esta política de secretismo y se le informe a la sociedad lo que va a acontecer ahora, en agosto, septiembre, en materia tarifaria. Por lo menos, ¿cuál es la postura paraguaya? Sí, y algún golpe de mesa habría que dar, algún zapateo. Claro, en eso estamos. Y yo no sé, ustedes me conocen hace tiempo. Yo no soy adicto a los buenos modales, que también es un estereotipo, porque los buenos modales no siempre son sinónimos de bondades. Y a veces los exabruptos o arrebatos de la lengua, como a mí me suele suceder con frecuencia, a veces es sinónimo de franqueza. Y en las negociaciones o se confía, se es franco, o esa negociación va a ir al fracaso, seguro. Cuando hablaba de estereotipos me hiciste recordar a un amigo tuyo con el cual vamos a ir a una pausa, y nuestro, cuando Gonzalo Quintana habla de los estéreos del Ñembucú, ¿no? ¿De los qué? Los estéreos. Nada más denso, amplio, y que se pierde, digamos, la mirada en ese humedal. Mi querido canciller, tenemos que hacer una brevísima pausa. Nos aguanta un momento y ya volvemos, por favor, ¿sí? Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, conversando amenamente, el canciller nacional Euclides Acevedo. Y estamos mirando América, estamos mirando la región, tenemos mucho, tenemos Perú, tenemos Mercosur, tenemos anuncios al respecto de Israel. Quiero empezar con un tema, Perú, esta indefinición al respecto de las elecciones. ¿Hay una posición de Paraguay al respecto de ello? Bueno, no puede haber una posición de Paraguay de cara a lo que está aconteciendo en el Perú, que tiene evidentemente una crisis política de la que no puede salir aún pese a las elecciones. Hay una diferencia de 45,000 votos hasta hoy. Es un país que en 6 meses tuvo 3 presidentes. Lo que nosotros queremos es que las instituciones del Perú se mantengan inalterables pese, digamos, a las insatisfacciones electorales que puedan existir entre los candidatos. Y fíjate vos, va a depender mucho de cómo se pacte la gobernabilidad del Perú. El que gane, sea Keiko o sea Castillo, tienen que pactar, porque si no pactan, no va a durar mucho tiempo el presidente. Así es. Por eso es que la democracia hoy día requiere de la principal herramienta, que es el diálogo y el pacto. Y ese diálogo y pacto tiene que ser público, no nocturnal. Me hablan a mí, por las informaciones que tengo, que Keiko estaría negociando a cambio de reconocer la victoria, a cambio de su libertad o algo por el estilo, pero eso es en los mentideros limeños. Pero el Perú para nosotros nos importa porque va a producir un cambio en el tablero latinoamericano, ¿verdad? Donde van a tener que coexistir doctrinas de distinto perfil. Y eso es lo encantador de la democracia. Finalmente, el aprender a convivir con pensamientos diferentes
Y yo creo que es una técnica de aprendizaje lo que estamos viendo en el Perú. Vamos a ver, respetar las instituciones, respetar lo que diga la Corte Electoral. Y bueno, y después se negocia y se pacta en función a un proyecto. No puede ser que por falta de ese pacto, los capitales, los inversores que están en el Perú y que tenían un índice fantástico, se marchen. No. Castillo tuvo el 19% de los votos en la primera vuelta. Sí. Keiko Fujimori el 13%. Más o menos estas son las proporciones que tienen en el Congreso. De manera que cualquiera fuera el presidente, que parece que va a ser Castillo, si, digamos, las instituciones, como vos decís, finalmente son respetadas en su determinación, va a tener que negociar con todas las otras fuerzas políticas. Y si fuera Keiko Fujimori, la misma historia. Peor. Ahora, hay un tema que genera mucha preocupación en distintas vertientes ideológicas y una posición rara que yo quisiera conocer tu opinión, que la democracia es muy linda cuando se gana y muy fea cuando se pierde. Y nos estamos viendo que en América del Sur vienen alternando corrientes ideológicas y conviven gobiernos. En Brasil ganó Bolsonaro, la derecha. Argentina gana Alberto Fernández, centro-izquierda, no es izquierda, centro-izquierda. La calle Pou gana en Uruguay, centro-derecha. Gana Arce en Bolivia, izquierda. Gana Lasso en Ecuador, derecha. Si gana Castillo, será izquierda, y si gana Fujimori, será derecha. Entonces no es o avanza el surdaje o avanza la derecha fascista. No es así. Habría que tomarlo de manera más democrática, creo yo, ¿verdad? Es mucha banalidad decir avanza la derecha, avanza la izquierda. No, son reflejos de una democracia que todavía no está consolidada en el continente, pero tiene presupuestos ya invariables. Ya nadie atenta contra la libertad ni contra las instituciones. Puede tener un discurso más estridente que otro a favor de la derecha, a favor de la izquierda, y como decís muy bien, ni son tan izquierdistas como dicen ser, ni son tan de derecha como dicen profesar. Solo falta que vendrá en el 2023 en el Paraguay. Yo apuesto por el centro escorado hacia la izquierda, un chiquito. Y no va a convenir. Creo que el ejemplo de alternancia últimamente digo en décadas casi, es Chile, ¿no? Chile tiene una alternancia casi perfecta en todo este tiempo. Y puntual, ¿verdad? Puntual, prácticamente no se saltó. ¿Cómo convive un sistema ya de por sí vapuleado por la crítica como el Mercosur en un marco tan variopinto, de pequeñas excedencias, abruptos que se han dado en los últimos tiempos? ¿Existe Pico el Mercosur aún en ese contexto? Sí, yo creo que el Mercosur fue prematuramente envejecido. Fue prematuramente envejecido, entre otras cosas, porque no se avanzó políticamente. Nos quedamos en las discusiones técnicas, arancel interno común, perforaciones aduaneras. Nadie pensó, como pensaron sus fundadores, y tuve la suerte de escucharlos, en que el Mercosur se convirtiera en una unidad política. Mientras el Mercosur no tenga un horizonte de unidad política, va a ser siempre un organismo regional mostrenco. Y eso es peligroso para el desarrollo, particularmente de los países como Paraguay y Uruguay, más Paraguay que Uruguay, que tiene, digamos, asimetrías muy pronunciadas. Por eso seguimos nosotros apostando a la regionalización del mercado. Seguimos apostando a una unidad política como objetivo del Mercosur. Y más aún en este momento donde, digamos, las democracias electorales funcionan bien, pero las democracias políticas no tanto. Ejemplo, en el problema de la pandemia. Hubiéramos tenido un banco común de vacunas y un proyecto por eso comprar en forma conjunta. Totalmente. Pero una cosa, porque ahora se reúne el Mercosur, en estos días se reúnen ustedes, me parece. Pues se sigue postergando. Brasil y Uruguay tienen una postura muy anti-Mercosur, en el sentido de la esencia en la que se basa, los pilares en los que se fundamenta el Mercosur, que
que es reducir el arancel, hacer negociaciones bilaterales, autorizar acuerdos bilaterales entre los países. O sea, se acabaría con la esencia misma. En lugar de avanzar, se retrocedería y no sé si permanecería el Mercosur como tal. ¿Cuál es la postura paraguaya aquí? No, Paraguay sigue apostando al origen del Mercosur. La solidaridad, la negociación en bloque y el respeto, digamos, a las asimetrías. En ese sentido, cualquier rapto político que atente contra esto va a terminar fulminando al Mercosur como tal, porque ese verso de que yo no quiero salir del Mercosur, pero quiero hacer lo contrario a lo que dice el Mercosur, eso es engañoso, me parece, ¿verdad? Lo digo probablemente en mi ignorancia diplomática, pero en mi memoria histórica me luce que el Mercosur o estamos todos juntos y actuamos en bloque o nos van a comer los contrarios. En el mundo del mercado no existe la solidaridad en el sentido humano de la palabra. Existen afanes de lucro. Es decir, si la Unión Europea hoy día no quiere firmar con el Mercosur lo que ya se ha convenido, ponen como pretexto que nosotros violamos las leyes del medio ambiente. En el fondo lo que no quieren es que nuestros productos agrícolas penetren en sus mercados. O sea, ahí es donde tenemos que ser muy claros y tenemos que juntarnos aquellos que podemos ser destinatarios de la codicia de los países grandes. Canciller, como ya nos estamos yendo, cuando usted mencionó el 2023, no sé si son las luces, pero he visto un brillo en sus ojos. Sí, algo raro, un destello. Un destello, casi un destello de soldador, ¿visto? Y bueno, quería preguntarte, ¿te postulás a algo en el 2023? Ya me hizo la pregunta capciosa don Benjamín Livieres, y yo le digo que no hay político en estado de jubilación, más aún cuando está en el ejercicio del aparato del Estado. Lo que yo estoy seguro y quiero ser es estar entre los 10 primeros del próximo gobierno. Lo cual no quiere decir que, digamos, yo tenga candidaturas electorales. No, yo quiero seguir siendo un protagonista de la historia de nuestro país y seguir apostando por la Segunda República. Como hincha, como protagonista, como elector, como el que sea, pero jamás desde la hipócrita e inmoral neutralidad. Vale decir que esa Segunda República es para mí casi una obsesión política, si efectivamente queremos una república de verdad, una república independiente, integrante de un bloque que pueda funcionar como es el Mercosur. ¿Cómo vamos a funcionar en el Mercosur con una república o con un Estado que tiene certificado de defunción? Un día estos te invitamos solamente para hablarnos del concepto de la Segunda República. Me insistieron 5 o 6 semanas para que vengan y gusto tallabé, empecemos. ¿Sí? Va a ser más largo el próximo programa. Sí. Gracias, canciller. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Nos vamos, señor. Nos vamos, nos vemos también el día de mañana. Mañana, ¿sí? así Que será. sigan bien. Ya llega a cuenta así. Cuídense mucho.